Vale, bienvenidos todos a la segunda sesión de las jornadas permanentes de familia de este año. Esta presentación la suelo hacer, más que para todos los que vienen, la suelo hacer para el invitado, porque así explicamos un poquito la dinámica de estas jornadas. El formato que buscamos, como veis, es como muy de en familia, ¿no? En torno a una mesa, después con algo que compartir, una tertulia después de su exposición. Y sí es cierto que en todas estas jornadas procuramos traer a personas relevantes en el ámbito que buscamos, y Martín lo es, y amigos, y Martín lo es. Sí es cierto que dentro de toda su actividad hemos ido coincidiendo en distintas ocasiones, pues con el Instituto de Humanidades, que hace años, ¿verdad, Juan Ignacio? Desde aquellos inicios hemos ido coincidiendo en la confluencia de proyectos, hasta que no pudimos encontrar otra persona mejor, no porque no hubiera o porque hubiera pocas, sino porque verdaderamente Martín es el mejor delegado del Instituto de la Familia que podíamos tener en la Universidad Abad Oliva. Es catedrático de Didáctica de la Literatura, decano de la Facultad de Comunicación, Educación y Humanidades de la Universidad Abad Oliva CEU, y es muchísimas cosas, y es IP de... Este me gusta, ¿eh? El de investigador principal del proyecto Fomento de la Resiliencia en la Educación Primaria, Innovación y Formación Continua del Profesorado, que refleja una de las preocupaciones de Martín permanentemente en toda su trayectoria. Es padre de 5, abuelo de 2, yo ya ponía un nieto más, y se le cae la baba. Y se le cae la baba con su familia. Es buen amigo, buen compañero, buen decano, buen gestor, buen profesor, que tuvo el premio de los alumnos, el premio Ángel Ayala a la docencia que son los alumnos los que lo conceden. En fin, que para hablarnos de educación en este ámbito, y evidentemente conectado con la familia, yo creo que no puede haber educación sin familia, pero es un vínculo no solo que no debemos ignorar, sino que hay que reforzar todo lo posible, y de libertad. No podíamos tener a nadie mejor que a Martín para dirigirnos esa exposición. Así que cuando quieras, Martín, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen y Carmen, por la invitación. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Me dijeron que habrá unas 5 personas o alguno más. Así que nada, encantado. Algunos ya os conozco, encantado de volver a veros, y los que no, pues encantado de conoceros. Y creo que esta charla va a ser una oportunidad no solo para que me escuchéis, sino para que podamos luego dialogar y conocernos mejor. Yo, como tengo que hablar del amor incondicional, primer acto de mi amor incondicional por vosotros va a ser que me voy a poner una alarma. No sé si pasa, yo soy profesor de literatura, sobre todo, no solamente. A los que somos profesores de literatura y por lo tanto vivimos del cuento, tenemos la tendencia a enrollarnos, y me han dicho sobre todo, no te enrolles, que sea breve. Y me parece muy bien. Así que voy a marcar que me suene dentro de 35 minutos. Sí, para que yo sepa que me quedan como 5 para concluir, porque si no podría estar pensando en el tema, podría estar hablando 3 horas tranquilamente o más, pero no se trata de esto. Se trata de ser breve yo. 13:40, ¿quién sabe de matemáticas? De matemáticas, sí. Mari Carmen. O sea, 17, hasta ahí, 20, 15. 14:20 pongo. Pues pongo 14:20. A ver si soy capaz de hacerlo. Sí. 14:20 para que suene, luego ya iremos acabando y pensando
Yo plantearé preguntas de todos modos. O sea, que creo que vengo con más preguntas que con respuestas, básicamente. No, y luego a partir de ahí nos servimos la comida y continuamos coloquio los que queráis y podáis. Pedimos ejercicios típicos. Así es. Pues nada, el título es El amor incondicional en el seno de la familia como base de la educación en la libertad. Suena como una tesis doctoral, ¿no? Algo así. Lógicamente, pues va a ser muy modesta la ponencia, muy modesta frente a un tema tan grande. Voy a evocar solamente un marco bibliográfico en el cual no vamos a entrar, porque seguro que además los que sois asiduos del instituto lo tenéis muy estudiado, seguramente más que yo, pero sí habría que tener en cuenta, lógicamente, todas las contribuciones a la reflexión y al magisterio sobre la familia de mi obispo. No sé si sabéis quién es mi obispo. Yo nací en Cracovia en el año 73 y mi obispo era Carlo Wojtyła, futuro Juan Pablo II. Incluso casualmente mi madre le tocó ser una de las primeras niñas, un grupo de niñas del pueblo cerca de Cracovia, al que confirmó el joven obispo auxiliar Karol Wojtyła. A los 38 años le toca ser obispo, pues tal, y va a una confirmación y le tocó, estaba mi madre ahí, así que fijaos, casualmente pues es una de las personas que ha contribuido muchísimo a, no tanto desarrollo de la doctrina propiamente, porque la doctrina ya estaba ahí, pero sí al cambio del lenguaje y el desarrollo de un lenguaje más afinado, más propio también del hombre moderno contemporáneo para hablar de la familia, del amor, del matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, pues por ejemplo, familiares, consorcio, lógicamente, pues es donde están sentadas las bases de qué es la familia, qué es el matrimonio. Toda la serie de catequesis de teología del cuerpo, que creo que aquí habéis hecho unos estudios muy profundos sobre este tema, así que me limito a mencionar otra encíclica. He visto que también ha habido una charla sobre ella, pero que es mucho menos conocida, que es Mulieris Dignitatem, sobre la dignidad de la mujer, que lógicamente no habla de la mujer en desconexión de lo que es la familia y el matrimonio, y creo que hoy en día es un texto especialmente interesante para trabajar. Y voy a soltar una pequeña anécdota. Uno de los temas que vamos a tratar, que os propongo que tratemos, es cómo vivir la familia en la universidad. Como comunidad universitaria somos una cierta analogía de la familia, y es más, para algunos de los alumnos puede ser su primera experiencia de la familia propiamente, ¿no? Porque sabéis que muchos vienen con heridas o sin una visión de la familia. Empezaré con una anécdota. Hace como 10 años me pidieron que empezara a impartir antropología en psicología. Entonces me tocó, era un grupo muy grande, como 60, no sé si aquí tenéis muchos en psicología también, ¿no? Y en la primera fila tenía 5 chicas góticas, no sé si se entiende el vocablo, y que de negro, y continuamente cuestionando todo. Entonces, desde las posiciones del feminismo un poco radical y tal, bueno, pues muy bien. Yo he visto que dialogar con ellas a la vez era un poco difícil, pero que una de ellas era muy buena lectora, le gustaba leer. Entonces, que era muy inteligente esta chica. Y entonces le invité al despacho y le dije, mira, eres para mí candidata para matrícula de honor. Se sorprendió mucho. Yo creo que ninguna otra asignatura nadie se lo había planteado, por algún motivo. Y dice, ah, sí. Porque lo único que, además de tener buenas notas en evaluación continua, perdón por utilizar este concepto, vas a tener que hacer algo extra, claro, para la matrícula. Dice, ¿y qué sería? Pues leer un texto y hacer un trabajo sobre él. Y le ofrecí Mulieris Dignitatem. Aceptó el reto, le di un mes, en 3 días me viene, ya lo he leído y necesito hablar. Y estuvimos 3 horas hablando. Entonces esta chica dice, nunca había pensado que un cura, el Papa era un cura, que un cura pudiera decir cosas tan bonitas sobre la mujer. Y entonces, bueno, pues ahora hace el trabajo. Y del trabajo se desprendía que esta chica estaba de acuerdo con todo. Le dice salvo una cosa que no es menor, que es que la maternidad es una parte constitutiva de la mujer. Con eso no estaba de acuerdo. Pero con todo estaba como, se le rompió una cantidad de prejuicios, y luego empezó incluso a venirnos al club de lectura. Así que, bueno, es un ejemplo de que me salió, vamos, no ningún mérito, pero una manera de intentar vivir el amor incondicional hacia un alumno que viene sin demasiada predisposición a entrar en la materia. Mulieris Dignitatem. Deus Caritas Est, de Benedicto
16, aunque habla sobre todo del amor en la Iglesia, pero los primeros 9 capítulos son sobre el amor humano. Y el matrimonio, la familia, muy entrañable, muy breve, es una referencia interesante. Y luego Amoris Laetitia, del Papa Francisco, como sabéis, pues generó controversia por una nota a pie. Y es una pena, porque el resto, la encíclica, es una defensa magnífica de la familia, del matrimonio, de la paternidad y la maternidad, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que no se puede excluir tampoco este texto. Pero os quisiera recomendar uno, hola Marta, que no sé si lo conocéis, tengo mucha curiosidad, no es del magisterio, pero sí es muy de actualidad, es de hace, no sé, 4 o 5 años, el libro Vivir sin mentiras, manual de resistencia cristiana de un tal Rod Dreher, con H, Dreher. Algunos ya lo habéis oído hablar. Vamos, me parece de lectura casi obligatoria. Rod Dreher. Nosotros tuvimos la suerte de tenerlo presencialmente en Barcelona y yo estuve en la presentación. Entonces, ¿por qué creo que es tan interesante este libro? Porque Rod Dreher se da cuenta de que él es americano, estadounidense. Se da cuenta que está pasando ahora ya en los Estados Unidos prácticamente lo mismo que había pasado en los totalitarismos comunistas soviéticos del este de Europa en los años desde pues, 40 a 80. ¿Y cómo se da cuenta? Pues porque le viene a ver un inmigrante que había migrado en los 80 huyendo de Checoslovaquia, un régimen totalitario comunista, y dice, estoy viendo exactamente los mismos mecanismos de mentira, de cancelación, de presión, de aislamiento de las personas que no piensan como el pensamiento único que se nos intenta imponer. Entonces, y lo demuestra con datos claramente empíricos irrefutables, que realmente está pasando esto. Dos cosas curiosas, no quiero hacer spoilers, como viene la Navidad, los que no han leído, pues podéis regalar este libro, vale la pena, creo. Está traducido al castellano, se puede leer en inglés también. Pues así, solamente algunos apuntes donde yo creo que tienen mucho interés. Por un lado, porque dice, es que nos están quitando la libertad, pero no nos estamos dando cuenta. Estamos anestesiados. Nos parece que es la misma cultura de libertad, o casi libertinaje. Bueno, de libertinaje lo es también, pero de libertad que es la que hemos tenido en Estados Unidos en los últimos, pues no sé, 100 años. Y dice, y es falso, ya no existe esta libertad. Es tan peor, bastante peor, para los que nos tendemos a quejar, me incluyo, pues no nos quejemos tanto, porque estamos bastante mejor de cómo estamos. Y la lectura de este libro lo demuestra empíricamente. Luego otra cuestión muy interesante, y lógicamente los ataques van contra la familia, O sea, que lo que él demuestra es que el ataque principal va contra la familia. Luego, otro aspecto interesante de este libro es que en la segunda parte, la primera parte es la denuncia, lo que está pasando, y hay advertencia, cuidado. Luego, la segunda parte es la constatación de una analogía sorprendente en cuanto a los resultados de estos movimientos totalitarios, ¿no? En cuanto a la anulación de la libertad, con lo que había pasado en los países, precisamente Checoslovaquia, Hungría, Polonia, todos. Se pega un viaje de 2 años por ahí, entrevistando a los disidentes supervivientes todavía, de aquella época. Podría haber entrevistado a mi madre, pero no me había contactado antes, que había sido miembro del movimiento de solidaridad. Si hay tiempo lo podemos hablar después. Entonces eso es interesante porque es como dar pistas. Si vivimos en tiempos similares a aquellos, tal vez tendríamos que aprender de cómo aquella gente resistió en situaciones prácticamente imposibles de resistir, ¿no? Porque eran sistemas totalitarios férreos. O sea, solamente por poneros un ejemplo, Polonia, mi país, que dentro de todo es donde había más libertad, por motivos históricos que se podría explicar, pero aún así, pues por ejemplo, teníamos dentro de las fronteras varios millones de soldados soviéticos, que en cualquier momento, hasta el año 92, o sea que no se fueron hasta el 92. Así que cualquier orden de Moscú podría derivar en lo que había pasado en Budapest, por ejemplo, en el 56, que fue una auténtica carnicería, cuando una parte del Partido Socialista Húngaro y Ejército Socialista Húngaro se rebeló contra la Unión Soviética, una carnicería, 30.000 muertos en pocos días. Luego, pues la totalidad del control de los medios de comunicación, absoluta.
Nosotros, yo recuerdo que estábamos haciendo fotocopias ilegales y repartiendo. De hecho, pero dentro de también una anécdota, dentro de este régimen, la gente conservaba una cierta libertad. Entonces Dreher explica cómo, yo no voy a entrar, simplemente puedo decir que la familia era un elemento muy importante, y la familia, de pequeñas familias de familias, gente que se reunía en sus casas y pone testimonios, eso es muy impactante. Pero yo os pondré un ejemplo de nuestro ámbito, que es el educativo, que además sé que muchos sois profesores de educación, y que es personal, testimonio personal. Cuando estaba, creo que en sexto de primaria, por ahí, o séptimo, había sistema de 8 años de primaria, pues en la clase de historia, que como ya sabéis la historia es lo que suele ser la primera víctima de esos sistemas, se manipula, se miente, pues teníamos un profesor soltero de, no sé, 40 años, que nos dice, bueno, pues este año toca tratar de la Segunda Guerra Mundial y vamos a ver primero Génesis, cómo empezó la Segunda Guerra Mundial. Léete el primer capítulo. El primer capítulo decía un montón de mentiras. Pero decía que por un lado entraron los nazis, ¿sabéis? En septiembre 39, por otro lado entró Hitler. Se sabe que había un pacto, Ribbentrop-Molotov, de reparto de Polonia y reparto de toda la franja, digamos, oriental de Europa, pero la explicación oficial de los soviéticos es que entraron para proteger la población. Y es lo que ponía el libro. Decirle, profesor, ¿lo habéis leído? Sí. Podéis arrancar la hoja y tirarla a la basura. Lo hicimos con mucho fervor, pero claro, sin tener la conciencia de que el profesor se estaba jugando el puesto en el colegio y tal vez incluso cárcel, ¿no? por ir así frontalmente contra el régimen. Eso es mi anécdota, pero las de Dreher son súper interesantes de este tipo. Así que os animo, otro libro que yo creo que es obligatorio tenerlo presente. Y porque luego, con esto ya termino, porque se me va a acabar el tiempo hablando de mi primer punto y tenía 10. Otra cosa que sí que creo que es muy importante en la primera parte del libro, que es cuando explica con todo una diferencia sustancial de ese nuevo totalitarismo que se está instalando en comparación con los anteriores, especialmente por los nazis, los soviéticos, etcétera, que se apoya en una alianza muy curiosa entre el gran capital, las grandes empresas multinacionales, especialmente las que se dedican a Internet, a redes sociales, etc., y las ideologías radicales de izquierda radical o del marxismo cultural, o llámalo como quieras, todos entendemos de qué se trata. Hay una alianza curiosa, o sea, no son sobre todo los políticos, no son sobre todo los gobiernos, curioso esto. Incluso posiblemente algunos políticos no acaban de comulgar, pero como esa alianza realmente es muy poderosa, y tiene una capacidad de control de nuestras vidas que nunca, jamás en la historia nadie había tenido. Hitler o Stalin podría haber soñado con esto, ¿no? De saber, por ejemplo, gracias a esto, sabe prácticamente todo lo que yo he hecho en los últimos años, ya no digo semanas o meses. A mí me va bien, o sea, me parece bien que sepan por dónde voy, porque si alguien me acusa de algo, mira, no he hecho lo que me estás acusando, pero no es normal. O sea, no es normal de que vivamos radicalmente privados de la libertad. Pero como decía Huxley, ahora voy a entrar un poco en algunos apuntes de mi ámbito, el de la literatura, pues Huxley en la segunda edición de Un Mundo Feliz, que editan el 60 me parece, ¿no? 30 años después de la primera, le explicita prácticamente de qué va el libro. Dice, se trata de crear un esclavo perfecto, y el esclavo perfecto es aquel que ama su esclavitud. En eso vemos que hay como dos modelos. Si lees las distopías, ¿no? Es un poco los temas que me interesan en la literatura, vemos que las distopías denuncian dos tipos de regímenes liberticidas. Unos que podríamos llamar de la porra, ¿no? De la coacción, que ahí tenemos, no sé, La rebelión de la granja, de Orwell, que están los perros ahí vigilando y recurriendo a la coacción. Esto representaría pues, los grandes totalitarismos del siglo XX, el soviético y el nazi, ¿verdad? Pero luego hay otro tipo mucho más sutil, que es el de crear deseos de tal manera que ame su esclavitud. Que arráncale a cualquiera, sale a la calle y arráncale el móvil. ¿Qué va a hacer? Montar en cólera. No necesariamente porque tiene nomofobia. Aquí tenemos una experta, que es Marta Sáez, nomofobia, y es una cosa muy seria porque muchísimos chicos ya, adolescentes, niños y también adultos, tienen una verdadera adicción al teléfono. No son capaces de estar bien ni un momento, sin ni dormir, ni concentrarse, etc. Tampoco se concentran con el teléfono, por otro lado. Pero
no solamente ya porque, hola Elena, no solamente por la adicción, sino porque eso es mi libertad de tener el móvil, ¿no? No se te ocurra arrancármelo. Y luego, pues lo que no son conscientes es que ahí, pues en el congreso que tuvimos hace poco en Sevilla, Salud Porras dijo, eso es lo del móvil para un chico, también un poco para el adulto, es como la manzana en el libro de Génesis cada 3 minutos, ¿no? Porque sabéis que los algoritmos y los robots estos que están instalados ahí, que detrás están personas, que si quieren pueden oír todo lo que estamos diciendo. Lo que hacen es ponerle esa manzana a aquello por donde sabe que le puede enganchar, ¿no? Hacia el consumo u otras cosas, ¿no? O hacia las ideologías según que se proponga, ¿no? Tal u cual empresa que está detrás de esto, ¿no? Así que el tema realmente es serio. En la literatura, que es mi ámbito, entonces no quisiera hacer honor también un poco, eso es algo que no obstante se había previsto hace mucho tiempo. Yo lo llamo la mímesis profética. La mímesis es en Aristóteles, quiere decir, dice que el arte, y particularmente la literatura, habla de la tragedia, es la imitación de la realidad. Una imitación, o sea, por lo tanto, si leemos las aventuras de algún protagonista, algún personaje literario que es ficticio, no obstante, si es buena literatura, claro, nos transmite una cierta verdad sobre el ser humano, ¿no? Sobre sus procesos de decisión, sobre todo sobre su acción, ¿no? Y la motivación de acción, dice Aristóteles. Y luego además dice que actúa según la virtud y el vicio y fracasa o triunfa, y eso genera la catarsis del deseo en el lector de evitar el fracaso y seguir el triunfo moral, ¿no? Yo llamo mimesis profética aquello en la literatura que no habla de unas realidades previas, no mimetiza o imita realidades previas como la novela histórica, por ejemplo, ni siquiera las actuales o las universales, sino las futuras. Y es que ha habido muchos escritores auténticos profetas, muchos. Entonces yo aquí he puesto algunos ejemplos que tienen que ver con lo que estamos hablando. Ya he dicho Un mundo feliz de Huxley, es que es impresionante. Te pones a leer, es exactamente lo que está pasando. Exactamente. Y de hecho él en la segunda edición, en el 60, ya decía, yo pensaba que esto pasaría dentro de 100 años, pero está pasando ya. O sea que tampoco realmente es que todo esto sea una absoluta novedad. Después, pues Orwell, ¿no? Evidentemente, toda la distopía ya se propone ser profecía del futuro o evitar, ¿no? Que pasen cosas malas en el futuro. Y aquí un ejemplo que creo que es interesante porque tiene que ver también con la educación. En La rebelión en la granja, o sea, si recuerda este personaje de cachorros, ¿qué pasa con los cachorros cuando nacen? La perra, no me acuerdo cómo se llama, que se los llevan, se los roban a la madre. Eso es brillante también, ¿no? Por parte de Orwell, observar uno de los grandes afanes de cualquier sistema totalitario es quitar los hijos a los padres. ¿Y qué hacen con ellos? Les educan para que se conviertan en perros guardianes. La guardia personal del cerdo Napoleón, que representa a Stalin, lógicamente, en esa dimensión alegórica histórica, y en la dimensión sapiencial, universal, representa a cualquier dictador, ¿no? O tirano. Y entonces ellos después constituirán este aparato de coacción policial. Me parece brillante, ¿no? O sea, denuncia aquí el hecho, bueno, aquí ya tenemos una política seria. No sé si esto es que estoy cumpliendo con las premisas o las obligaciones del lenguaje inclusivo. una política, lo que sea, que dijo, pero abiertamente, es que los hijos son del Estado. ¿Y a quién se le ha ocurrido pensar otra cosa? Pues esto es absolutamente algo denunciable, ¿no? Porque todos, y la prueba es, si no quieres pruebas filosóficas, mira las históricas, que todos los regímenes totalitarios han intentado eso. Y han intentado, por lo tanto, destruir la educación privada, como derivación de una voluntad de los padres que quieren que sus hijos se eduquen según los parámetros morales y cosmológicos que ellos han decidido como los mejores para ellos. Esto no lo va a soportar ningún régimen totalitario y en eso estamos. Bien, pero claro, para no quedarnos solamente en la denuncia, como cristianos estamos llamados a vivir la virtud de la esperanza, ¿no? Spe salvi, esta
encíclica de Benedicto que he mencionado, es sobre esto, sobre la esperanza. Y la esperanza no es un optimismo psicológico, con todo el cariño por psicología, o un optimismo estadístico, bueno, igual subimos un poco de, no sé, de bautismos, de no sé qué, no. No es esto. La esperanza sobrenatural, o teologal, como virtud teologal, es la certeza del triunfo de Dios, del triunfo de Cristo en la historia. Resucitado, muerto y resucitado, y volverá, vendrá por segunda vez, triunfante. Y ese triunfo se hará ya como actualizado, ¿no?, en la sociedad. Entonces eso es algo que no podemos perder de vista, porque es fácil desanimarse cuando ves el poder del enemigo, ¿no? Por ejemplo, pues que ahora, no sé, en el 39, cuando entraron los nazis en Polonia, ¿qué hicieron una gran parte de los polacos? Esconderse en los bosques y organizaron un estado clandestino alternativo al nazi, con todas las instituciones. Había colegios clandestinos, universidades clandestinas. Karol Wojtyła se formó en una universidad clandestina, seminarios clandestinos. Karol Wojtyła fue seminarista de un seminario clandestino, teatro clandestino. Karol Wojtyła también participó. Todo esto te podía merecer ir al campo de concentración, pero la gente decidió resistir. Tenían hasta juzgados clandestinos, donde juzgaban a los criminales nazis más sangrientos y los ejecutaban. Ha habido algunas acciones, por ejemplo, el comandante de Varsovia, en el 44 consiguen ejecutarlo, a costa también de unos cuantos muertos por parte de los guerrilleros, y tienen el ejército clandestino, uno de los más grandes de la historia, de 500.000 de soldados clandestinos, incluidos Boy Scouts y mujeres enfermeras militares, todo esto del bosque. Por cierto, inspirados también en la guerrilla española contra el francés, de finales de principios del 19. Así que era posible esto. Ahora yo diría que esto ya no sería posible, porque vas al bosque y, vamos, no van a tardar ni medio minuto en localizarte, ¿no?, y lo que estás diciendo. Entonces los tiempos son recios. Pero la virtud de la esperanza es clave. Y entonces, lo que nos permite, aparte de la virtud infusa, ¿no?, que viene directamente de Dios, Dios nos ha puesto como señal de la esperanza, que es la familia, creo. Y por eso, lo que hemos dicho, la familia se convierte inmediatamente en el objetivo de cualquier régimen totalitario. ¿Y por qué? Porque es un refugio de la libertad. Es un refugio de la libertad, frente, pues, a una sociedad en la cual está todo controlado y todo ideologizado. ¿Y por qué es un refugio de la libertad? Yo diría precisamente porque se construye en torno a la base del amor incondicional. En la familia yo no tengo que merecer ser amado. Me puedo permitir meter la pata. Y de hecho lo hacemos todos. Bueno, vosotros tal vez no, yo sí, con cierta frecuencia. Y nuestros hijos, evidentemente también. Pero nuestro hijo sabe que le vas a echar la bronca porque lo amas. Y que vas a intentar levantarle y que siga adelante. Y eso es algo que yo creo hace con que en el seno de la familia el niño va adquiriendo el sentido profundo, tanto intelectual como afectivo, de su dignidad como persona. Y si tiene bien consolidado el sentido de su dignidad como persona, va a ser más libre y más capaz de resistir, porque él sabrá que no es el gobierno de turno el que me da derecho a tal o cual cosa, sino ciertos derechos fundamentales se derivan de la dignidad, de mi dignidad como persona. Y si además es una familia donde está la formación religiosa, puede no haberla, y se puede transmitir ese sentido de dignidad. Pero si además tiene la conciencia que va adquiriendo de ser hijo de Dios y estar hecho a la imagen del mismo Dios, pues eso se refuerza más aún, su fortaleza y su libertad. Bien, aquí, por volver, eso es un desvío profesional, a una obra literaria, con vuestro permiso, seguramente muy conocida por todos vosotros, que es Metamorfosis de Kafka. Porque os he hablado de mímesis, y diréis, ¿pero qué mímesis hay aquí? El Gregorio Samsa, protagonista, se despierta por la mañana y ve que se ha convertido en un insecto. Eso no parece una imitación de la realidad, pero sí lo es.
Podemos llamarlo mimesis figurada, o mimesis alegórica, o simbólica. Pero ¿qué es lo que representa esa mimesis? Representa la despersonalización de un sujeto en una sociedad utilitaria y en una familia contagiada por la visión utilitaria. Gregorio Samsa se convierte en un insecto y lo primero que hacen es echarle del trabajo, claro, porque ya no sirve para vender, era un vendedor. Luego la familia tiene vergüenza, lo recluyen en una habitación así escondida, hasta que al final ya la hermana lo barre y lo tira a la basura, junto con el resto de la basura, que es lo que se hace con una cucaracha, ¿no? Un insecto. Y fijaos qué manera tremenda también, para mí también es una mimesis profética de Kafka. Kafka profetiza, primero lo que ya ve, y luego profetiza también ese extremo de la despersonalización, deshumanización, que sería el Holocausto. Kafka era judío, escribía en alemán, vivía en Checoslovaquia, Praga, vivía ya en una Checoslovaquia después de la caída del Imperio Austrohúngaro. Los que sois historiadores seguro que sabéis mucho más que yo de esto, pero Austro-Hungría era un régimen muy curioso, era como un fósil del feudalismo medieval, por así decirlo, en el sentido de que se construía la identidad de los austrohúngaros no en torno a la idea del Estado-nación, que es lo que surge en el siglo XIX con fuerza, sino en torno a la figura de un monarca. Y por lo tanto convivían bien más de 20 grupos étnicos religiosos, los gitanos, los judíos, los armenios, los polacos, los checos, los croatas, más de 20. Tanto es así, es una cosa anecdótica, mis ambos abuelos lucharon en el ejército austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. Entonces es curioso porque sabéis que las órdenes en el ejército se daban en alemán, pero formaba parte del protocolo que el soldado tenía que repetir la orden para asegurarse si se ha enterado, porque claro, la mayoría no eran alemanes, no eran austríacos propiamente. Y esto funcionaba. Cuando cae este régimen, los judíos ya no se sienten en casa. Entonces, aparte de que el propio Kafka tenía conflictos con su padre tremendos, ¿no? Y una vida familiar tormentosa, yo creo que él también ya percibe que se está acercando la hora terrible para los judíos. Y si estudiáis los testimonios de los supervivientes de los campos de concentración, demuestra lo profético que fue, porque dicen nos sentíamos como insectos. Y eso es una sensación compartida por esta gente, porque nos habían quitado todos los rasgos de persona que nos distinguían de las demás personas. Nos quitaron nombre, apellido, profesión, bienes materiales, ropa, pelo, nada, no nos quedaba nada que nos distinguiera de la otra cucaracha, porque para esos capos nazis no éramos más que cucarachos. En Auschwitz durante un tiempo les ponían un número, tatuaban un número, pero en los demás campos ni eso. Entonces Kafka profetiza esos tiempos. Por eso va bien también utilizar en la defensa, ¿no?, de la libertad de la familia también obras literarias. Y esto le haces leer a un chico, un hijo, un alumno de 14, 15 y le impresiona mucho. Y puede ser un punto de partida para una reflexión acerca de que la libertad es un don, pero también es un reto, ¿no?, por el cual tal vez habrá que luchar otra vez, como ya hemos hecho tantas veces en la historia. Surge una pregunta, quizás una última, ya según el tiempo que nos dé. ¿Cómo saber distinguir el amor incondicional, que es el que hemos dicho que es el constituyente de la familia, ¿no?, y del amor, y de lo que nos permite educar en la libertad y educarnos en la libertad del amor condicional o el amor utilitario? Es una pregunta, está reflexionando en el tren ahora, es una pregunta que es, creo yo, luego ya me diréis si estáis de acuerdo o no, que es difícil en la práctica, pero en la teoría es muy fácil de responderla, creo, muy sencilla. Y podemos, por ejemplo, recurrir a la ética de Nicómaco de Aristóteles, que aquí seguro que Carmen esto lo tiene súper estudiado y muchos más, pero tan sencillo como ir al capítulo 8 de la ética de Nicómaco, o el libro 8, que es donde hablan de los 3 tipos de amistad. Yo esto lo explico a los chicos en la universidad de diferentes grados y quedan como, ¡wow! ¡Qué descubrimiento! Pero es una cosa como de sentido común y de lógica aristotélica, no valga la redundancia. ¿Qué 3 tipos de amistad? Dice, pues uno que es la amistad de utilidad, la cual el otro
me acerco a él no por él mismo, sino por la utilidad de los beneficios que me puede proporcionar. Dice Aristóteles que no es una cosa mala en sí misma, porque en ciertas relaciones es lo que hay que hacer. O sea, no podemos tener una súper gran amistad íntima con todos los vendedores o peluqueros, etc. Ahí la paga justa por servicio justo es algo bueno, pero claro, empieza a ser problemático cuando lo aplicamos a relaciones donde la expectativa hay de algo más, como por ejemplo lo de Kafka, ¿no? Él había sido tratado de manera utilitaria, o sea, Gregorio Samsa, ¿no? Había sido tratado de manera utilitaria por su propia familia, eso sí que es destructivo. Después dice Aristóteles la amistad de placer. Me acerco al otro no por él mismo, no por su persona, sino por el placer que me puede proporcionar. Y eso lo mismo, analógicamente, o sea, no ofrece relaciones duraderas. Durará tanto en cuanto dure el placer. Y por último dice la amistad de virtud, también le llama amistad entre los hombres buenos. Bueno quiere decir virtuoso, ¿no? Para Aristóteles. O la amistad perfecta, que es muy diferente que las otras dos, porque me acerco a la persona del otro por la persona misma y no por aquello que me puede proporcionar en términos de placer o utilidad. Y por lo tanto estos lazos sí son duraderos. Surge la pregunta que plantea Aristóteles: ¿y cuál de las tres es la más placentera? Los alumnos te respondemos la de placer, lógicamente. Quiere decir que saben utilizar la lógica, pero no, paradójicamente no. La más placentera es la amistad de virtud, porque no hay nada más placentero y deleitable que compartir la vida con un amigo, ¿no? Con la intimidad. Lo que pasa es que no me acerco a él por el placer. El placer surge como una especie, digamos, llamémoslo, de producto secundario, ¿no? de esta relación. Lo mismo con la utilidad. ¿Cuál es la más útil? Pues no la de utilidad, pues una utilidad que exige un precio, ¿no? Y que es de poca duración. La más útil es la amistad de virtud, pero otra vez, y hasta el punto de suicidarse, ¿no? El modelo del amor romántico acaba en suicidio, como Joven Werther de Goethe, que sería otra referencia literaria, ¿no? Es amar al otro como a mí mismo. Y eso también, si vais al libro 9 de Aristóteles, que es donde profundiza en donde de los tres tipos de amistad, dice: solo podrá ser amigo del otro aquel que es buen amigo de sí mismo. O sea, amar al otro exige aprender a amarse a sí mismo. Pero ¿cómo aprenden a amarse a sí mismo? Eso no lo sabe Aristóteles. Aristóteles se ve perplejo ahí, porque dice en la introducción a la Ética de Nicómaco, dice: el hombre generalmente por su naturaleza tiende al bien. Y no obstante, es que diferente de los filósofos modernos y contemporáneos, ¿no? Que ven el hombre lobo al otro hombre y otras cosas terribles de estas, ¿no? No, los clásicos veían el hombre como bueno y tendente al bien. Y sin embargo después dice: pero hay pocos amigos virtuosos. ¿Y por qué? Porque hay pocas personas virtuosas. Entonces algo no cuadra aquí. Si tendemos, ¿por qué no lo somos? Y esto es una hipótesis, y los que sois duchos en filosofía más que yo me podéis corregir, pero yo diría porque Aristóteles no sabe qué argumento dar para amarse a sí mismo realmente. ¿Y por qué? Porque no tiene el conocimiento de revelación que tenemos nosotros. Y lo encontramos en Santo Tomás. Si vais a la Suma Teológica, cuando habla de las virtudes teologales, la virtud de caridad, caritas. ¿Qué es la virtud de caridad? Es la amistad con Dios. Y dice: ¿cómo se perfecciona la caritas? Poniéndonos bajo la mirada de Dios y dándonos cuenta lo mucho que nos ama. Entonces, esto es algo que Aristóteles no podía saber. Y realmente aprendemos a amarnos a nosotros, no aprendemos a amarnos a nosotros mismos mirándonos a nosotros mismos. Eso lo representa brillantemente el mito de Narciso, ¿verdad? Narciso se enamora de sí mismo, como acaba muerto. Es un amor que mata. El de mirarse a sí mismo, ¿no? Contemplarse a sí mismo, no. Pero entonces, ¿cómo? Yo aquí entiendo, desde Santo Tomás, mirando como Dios me mira. Mirando como Dios me mira. Me mira con un amor incondicional, de verdad. Un amor absoluto, un amor infinito, un amor irreversible, que nunca nos lo va a quitar. Si el niño se da cuenta de esto, y adulto también, pero yo considero en mi vida personal el reto principal de mi vida, es irme dando cuenta de esto cada vez más. Entonces crece, entonces se da cuenta de su dignidad y es capaz de ser libre en situaciones cuando la libertad puede costar, ¿no? O sea, aprendemos a amarnos a nosotros mismos cuando nos damos cuenta de cómo nos ama el que nos ha creado, ¿no? Creo. Entonces esto
Iré terminando. Me parece que se me ha estropeado el teléfono, ¿no? Tenía que haber sonado. Pero bueno, estaba acabando. De todos modos, no sé por qué. Bien, pues ejemplos literarios, ¿no? Por los que utilizáis la literatura en vuestras clases. Crimen y castigo, de Dostoyevsky. Parece un ejemplo muy elocuente porque se conjuga ahí el amor divino con el amor humano. Sonia le declara el amor a Rodia Raskolnikov cuando se acaba de enterar que es un asesino. ¿Pero por qué? Porque sabe que Dios le ama y le va a llevar por el camino de la metanoia, ¿no? De la conversión. No voy a entrar en detalles. Quo Vadis, algo muy similar. Amor conyugal de Tolstoy. Pobres gentes de Tolstoy también. Tolstoy que era bastante pesimista en algunos otros escritos, pero también tiene algunos hermosos sobre esto. Planteo preguntas para el debate. Porque claro, esto suena bien, ¿verdad? Pero ahora, luego llevarlo a la práctica es donde está el reto y es donde yo mismo me veo muy perplejo y quiero también aprender de vosotros, enriquecernos. Primero, si consideramos que la comunidad universitaria es una familia analógica, llamémoslo así, para algunos alumnos sustitutiva y primera, entonces, ¿cómo practicar la amistad virtuosa con los alumnos? Porque ahí está el tema de Sonia. Sonia le dice a Rodia, te amaré, iré contigo hasta el fin del mundo, pero tienes que confesar tu crimen. Dice, no, sí, porque si no, no podré estar contigo. Parece que le pone condición, pero no es condición, es exigente. O sea, el amor incondicional no se contradice con exigente, al contrario. Si no se lo hubiera exigido, seguiría con la culpa, y la culpa le acabaría destruyendo, que es la hipótesis de Dostoyevsky. ¿Qué dificultades, qué soluciones, qué ideas? ¿Cómo vivir esta comunidad, esta familia que bueno, sois aquí los del instituto, pero también toda la comunidad universitaria? Después, si hemos dicho, y si estáis de acuerdo, que hay que empezar, lo más básico es el amor conyugal, ¿no? Llamémoslo amor incondicional intrafamiliar, que luego se extrapola a los hijos, lógicamente, tampoco podemos quedarnos ahí. Y hay que salir, ¿no? Y pasar de intrafamiliar a extrafamiliar. Y eso a los que somos profesores universitarios nos devuelve a lo de la comunidad universitaria bien. Pero yo diría que también tenemos que plantearnos el paso de del reto intrauniversitario a extrauniversitario, a la sociedad, ¿no? Y quien dice la sociedad dice la Iglesia. Entonces, intraeclesial y extraeclesial, ¿no? ¿Qué podemos hacer dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, la vida pública? Entonces yo aquí diría, me parece clave la jerarquía, porque si no puede resultar contraproducente. Una última recomendación de narración, esta vez de cinematográfica, Tráfico de influencias. ¿Conocéis la película con Michael Douglas? Michael Douglas, que representa ahí un hombre importante a quien el presidente de Estados Unidos le encarga la lucha antidroga y se implica mucho en esto, lo ve como una lucha por la justicia. Mientras tanto, la niña adolescente se engancha en la droga, que no ve nunca al padre. Es tremendo. Entonces, yo creo que eso es una advertencia importante acerca de la jerarquía. Pero la pregunta es la siguiente: si tengo clara la jerarquía, primero, ¿cómo hago para no perderla? Y segundo, ¿qué hago para no quedarme solo en ese primer círculo? Porque alguien tiene que estar fuera también. Cierro paréntesis. Muchas gracias. He sido un poco caritativo porque he hablado 10 minutos. Perdonadme. Pero hay algo de tiempo, ¿no? Para tertulia. Muy bien. ¿Alguien quiere empezar? Porque si no, empiezo yo. Bueno, aquí se abre la veda y nos vamos sirviendo, ¿vale? Qué bien. Y mientras, de alguna manera, en esa amistad virtuosa que plantea Aristóteles, esa virtud y esa amistad se da en un entre iguales. Sí. Vale, fenomenal. Yo tengo mi respuesta, Martín, pero... Pues dila. No, pero planteo a ti... Me quiero someter al examen, Caro. Voy a suspender. No, ¿por qué te lo digo? Porque yo sí que creo que
Entre igual, ¿no? Que el alumno no es igual al profesor. Cuando hablamos de esta verdadera amistad con el alumno, una amistad Ni tampoco el hijo. Ni tampoco el hijo, sin ninguna duda. Y sin embargo se da. ¿Por qué? ¿Qué nos hace iguales o cómo trascendemos el no ser iguales? Bueno, magnífica pregunta, pero yo dejo que ¿qué opináis de esto? Yo sí creo que puedo acometer. Creo que sí. Pero ¿qué hay que hacer con esto? Ir pasando. No, eso es para ti. Este es para ti. Gracias. ¿Cómo me animáis? Muchas gracias. Y dos nietos. Muchas gracias. Sí, lo de iguales, claro. Porque son iguales en ciertas cosas y en otras, ¿no? A ver. Claro. A ver qué dice. Porque creo que es un error el que monta una barrera en la diferencia es como Claro. el no tener el abrazo, el afecto, Pero también lo otro. pero también lo otro. Totalmente. Y hoy estamos más en lo otro, fíjate, casi, ¿no? O por lo menos aparentemente. Sí. Sí. No, gran pregunta. Gran matiz. Fanta, ¿cuánto fue? Perdón, he empezado a comer ya. Debe ser señal de hambre, ¿sí? Limón, sin naranja, gracias. De hecho, hay veces que bendecimos a veces que todo el mundo piensa que no lo pongo Está bien. Para allá, sí, lo pasamos para allá. Tú no te preocupes. Gracias. Paso si quieres. Carmen, te has quedado sin plato, veo. No importa. Pasa un plato, por favor, para acá. Ah, ya está. No, te va a llevar un plato. Pasamos por ahí. Tú vete comiendo. Yo Y tengo ya, yo vosotros, estoy servido. Hay que pasarlo por el otro lado. Sí, gracias. ¿Faltan platos? Sí, ahí. Ahí faltan platos. Como no habláis, yo continúo. Hemos estado en... La pregunta la retenemos, ¿eh? Sí, la Muy retenemos bonita. porque esto es solo para ir animando un poco todo. Hemos estado en el Ayuntamiento de Madrid, que montaba unas jornadas para el fomento de la natalidad en la ciudad de Madrid. Hablaba de natalidad, de maternidad, de familia, teóricamente. Una de las cosas que observamos aquí es que se habla de maternidad y de familia. La paternidad es el gran proscrito, nadie habla de paternidad. Y cuando hablan de la familia, el padre puede estar o no, es absolutamente aleatorio, ¿no? ¿Qué produce eso? O esto es lo que nosotros vemos. No digo en cada uno de nuestros casos, sino socialmente, que el padre no sabe ser padre. No sabe cómo aproximarse a sus hijos, no sabe si tiene que ser padre de sus hijos, si tiene que ser colega de sus hijos, si tiene que ser más estricto, pero entonces no, porque es el heteropatriarcado opresor, si tiene que... Se genera una confusión, decía Marching en el inicio, en algún momento, pues que efectivamente socialmente hay una confusión grande, ¿no? Y la hay con los jóvenes, y la hay con los niños, una confusión constante y en todo. Y tienes que ser o no tienes que ser, y tienes que sentir o no tienes que sentir, y tienes que... Pero no es algo solo de los jóvenes o de los niños, sino que se genera una confusión, perdón por la redundancia, generalizada, ¿no? En todo. Y esto me lleva de nuevo a ese planteamiento de somos iguales, que lo somos,
pero no somos iguales y no lo somos. Es más, Martín, que citaba a Aristóteles en la Amistad, Aristóteles dice que la justicia es tratar desigualmente los casos desiguales. Esa es la verdadera justicia, ¿no? Y hay que ver en qué está toda esa igualdad, que la hay, y en qué está toda esa desigualdad. Mismo que en ocasiones, no sé si vosotros o todos estamos en educación, ¿no? Pero algunos os dedicáis de una manera más... sí que percibimos, bueno, pues también esa dificultad en ocasiones, como nos dirigimos, o como algunos compañeros se dirigen a sus alumnos. Por eso la pregunta vuelve al mismo, ¿no? Verdaderamente esa es la mejor, la amistad de virtud, ¿cómo la mantienes? Y hay que mantenerla con los desiguales. Y no es un perjuicio o algo peyorativo o algo el afirmar que somos desiguales, no solo distintos, que lo somos. No. Es que no es igual la posición. No es igual la posición la del padre con respecto a los hijos, la del profesor con respecto al alumno, la del rector con respecto a los profesores. No es igual la posición. Y entender que sí devalúa toda la institución, porque entender que el padre es igual en lo que no lo es, que el padre es igual que los hijos, devalúa la institución familiar. Que el profesor es igual que el alumno, devalúa todo el proceso incluso de aprendizaje. Creo, no sé. ¿Alguien quiere opinar? Sí, yo pensaba que el aprendizaje también da autoridad, que es el término que ahora mismo está puesto al final de una persona. O sea, el término autoridad es absolutamente negativo. No se sabe qué es ya, si es algo que uno lleva adentro, si te la da ese respeto a que somos desiguales, o simplemente ya da igual la autoridad. Eso pasa mucho en la universidad, no sé, en los colegios, pues, el término autoridad está Rechazado. se ha rechazado. Totalmente. O sea, es muy llamativo porque como yo creo que hay eso, ¿no? Como lo que decías, ¿no? Carmen, que o sea, ese vínculo de que somos desiguales, o sea, ya no existe, porque no todos somos iguales, pues es el momento que tú no tienes nada que decirme, ni el padre al niño, ni el niño a nada. No hay nada que aprender, no me vas a aportar mucho. Bueno, no sé. El tema de autoridad me parece un tema interesante. Súper interesante. ¿Alguien más quiere referirse a esto? ¿A este tema? Yo diría, Carmen, que hay que distinguir en qué somos iguales y en qué no somos. Y si somos iguales que nuestros hijos y nuestros alumnos, ontológicamente, o metafísicamente, si queréis, pero son hijos de Dios igual que nosotros, ¿no? Están hechos a la imagen de Dios igual, y es muy importante acordarnos de esto, y sobre todo cuando estamos enfadados con ellos. No podemos, o sea, en lo más sustancial sí somos iguales, pero evidentemente no somos iguales, llamémoslo desde la perspectiva funcional. O sea, nuestra función en esta relación, en la que somos padres o en la que somos educadores, no es la misma que del educando. Ahí dice Aristóteles, libro cuarto, que solamente se puede, un educando, ¿cuál es el problema que tiene? Que carece radicalmente de la virtud de la prudencia, que es la reina de las virtudes. O sea, que si lo dejas solo, se va a estrellar seguro, esa falta, lo que dices tú, Carmen. Que si no quieres mandar y haces de colega de tu hijo, mal asunto. Porque tu función es, dice Aristóteles, sustituir su falta de prudencia, ser su prudencia. Lo que sí que tiene, no solo de los padres, de los educadores en general. Porque, ¿por qué no tiene prudencia el joven? Porque no tiene experiencia. La prudencia viene con la experiencia, y nosotros que somos mayores, bueno, aquí muchos sois súper jóvenes, pero yo ya tengo 50, pues tenemos algo de experiencia. Ahora, algo de experiencia que te viene con la edad, pretendo tener. Entonces, lo único que yo, no sé si, ¿qué te parece? No lo dice Aristóteles, pero yo digo que lo que tiene que tener un joven, ya adolescente o un joven universitario, es lo que yo llamaría preprudencia. Saber elegir bien a los maestros.
saber elegir bien con quién aconsejarse, de quién aprender la prudencia, y ese es el misterio de la libertad del hombre, porque a veces eligen mal, y son grandes dramas, y por eso las familias, todos tenemos en el entorno familias magníficas, muy piadosas, y el hijo pues, o la hija genera muchísimo sufrimiento a los padres porque se destruye a sí mismo, a sí misma. Y los padres se sienten culpables. Me parece que no se deben de sentir culpables. Por eso el misterio de la libertad. Ha elegido mal con quién inspirarse, ¿no? Con quién crecer, y además no hay que perder nunca la esperanza. Eso es una cosa. Distinguir entre la igualdad en la sustancia, que somos de la misma, y de la función que tenemos en el momento determinado. Y además, y es uno de los pequeños defectos, y parece que ha quedado claro que soy fan de Aristóteles, ¿verdad? Pero le veo defectos también importantes. Y uno de ellos es un cierto determinismo. Porque él considera que si desde niño, que es cuando hay que educar en la virtud, se ha educado en la virtud, será un hombre eudaimónico, ¿no? Que tendrá virtud y sabrá servir bien a la comunidad. En cambio, si no, pues está más o menos perdido para la sociedad. Por suerte esto es falso. Pero claro, él tampoco tenía el mensaje de la redención, ¿no? Que tenemos nosotros, qué suerte. Que el hombre puede cambiar, incluso en el lecho de muerte, aunque no veamos que ha cambiado, puede cambiar. Pero no solamente esto, sino además esa relación que es desigual, él lo entendía en términos sociales, ¿no? Que es mejor que tengan más o menos la misma fortuna los amigos, porque si no el pobre tendrá la tentación de amarlo de manera útil, ¿no? Al otro. Hablando ya en términos más de fondo, yo diría que fijaos cómo también esa cuestión desigualdad es dinámica. Es dinámica y cambia con el tiempo, se desarrolla, eso lo entienden muy bien los psicólogos, lo estudian. Porque fijaos, somos padres de nuestros hijos, ¿verdad? Y por lo tanto nuestra función es gobernarlos y ayudarles a autogobernarse. Pero ¿qué pasa cuando nos hacemos mayores? Que nuestros hijos poco a poco se convierten en nuestros padres. Y nosotros, y algunos ya lo vivimos, nos convertimos en los padres de nuestros padres, porque ellos son cada vez más débiles, ¿no? Y no entienden el mundo, no saben manejar las tecnologías y todo esto. Y entonces también hay esa... Por lo tanto, sí que yo creo que es importante poner casi, te diría, verdad que vivimos en tiempos de pensamiento débil y se insiste más en la igualdad mal entendida, pero en el fondo es más importante esta igualdad, porque va a hacer ir cambiando la funcionalidad en el desarrollo. También con los alumnos. Fijaos que algunos alumnos, sobre todo pues, los doctorandos, pues nos llegan a superar, y Dios bendito sea. No hay mayor satisfacción, ¿verdad? Cuando ves, ostras, empieza a publicar mejor que yo, saca premios y no sé qué, y al final resulta que es más lista que yo, pues fantástico, ¿no? Entonces hay esa dinámica. Lo que has dicho de la autoridad, ¿cómo te llamas? Judith, lo de la autoridad, súper interesante. Distinguir entre la autoridad y el autoritarismo. Hoy en día se habla de la autoridad como si fuera autoritarismo y por lo tanto se la denigra, totalmente de acuerdo. Pero fijaos la paradoja. Eliminar la autoridad, que es ser benévolo, de manera benévola y desde el amor, la prudencia para el educando, al eliminar esto, condenas a los educandos a un autoritarismo encubierto. Si confundes autoridad con autoritarismo y rechazas la autoridad, acabas en un autoritarismo encubierto. ¿A qué me refiero? Fijaos, ¿alguna vez en la historia de la humanidad ha habido tantas leyes como ahora? Está absolutamente todo estipulado, todo controlado, aunque cuánto tienes que pagar. O sea, todo. O sea, os pongo el ejemplo extremo. Cuando yo recién llegado a Cataluña hace más de 20 años, me entero por prensa que el gobierno de Jordi Pujol, en aquella época, pues estaba planteando, con buena fe, presentar y aprobar en el Parlamento de Cataluña la ley que obligaba a los hijos a visitar a los padres en las residencias por lo menos una vez cada 2 años. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que no van nunca a verlos y que se están muriendo de tristeza, rodeados de opulencia de algunas residencias suntuosas. Y entonces a eso me refiero, fíjate. Si no hay autoridad, acabas en autoritarismo.
porque no has educado desde el amor hacia la eudaimonía, o sea, hacia la virtud, digamos, ¿no? Y entonces tienes que empezar a obligar y acabas derivando en lo contrario. Es una paradoja muy curiosa. La misma paradoja de la libertad. Si confundes libertad con libertinaje, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo pongo siempre el ejemplo de la droga, ¿no? Es el chico que dice, yo porque soy libre, pues voy a consumir droga. ¿En qué deriva muy rápidamente? Sobre todo las drogas fuertes. En la mayor esclavitud que uno puede imaginar. Porque, por ejemplo, heroína, la droga fuerte, uno se convierte en adicto con una sola toma. Y es una adicción que van creciendo, les priva radicalmente de la libertad, pues serían capaces de matar a sus padres para conseguir otra toma y muchas veces mueren después de pocos años. O sea, fijaos lo importante, el rol que tenemos los universitarios de reflexionar y de desmentir el lenguaje. Decía Confucio, filósofo chino, que la reforma del Estado hay que empezarla con la reforma del lenguaje. Y lo que hacen estos enemigos es exactamente lo contrario. Para destruir la familia hay que destruir el lenguaje sobre la familia. Para destruir el amor y la amistad hay que destruir el lenguaje. Así que no es un tema menor. No sé si hay algún filólogo aquí. No. Sí. Bueno, muchas gracias porque me ha resultado muy interesante.